Hola, bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. En la Argentina, cada vez que uno habla de inseguridad, automáticamente piensa en motochorros, entraderas, secuestros. Pero lo cierto es que por cada una de las víctimas de esa inseguridad, en la Argentina hay 4 de otra inseguridad, de la inseguridad vial, de los asesinos al volante. Y de hecho la inseguridad vial no está en la agenda pública como sí lo está la inseguridad de la otra, de la que estábamos hablando al comienzo. Hoy vamos a hablar qué pasa en Argentina y qué pasa también en la ciudad de Buenos Aires. La respuesta del Estado, cuando se piensa en soluciones para prevenir, para cambiar las estadísticas, qué se hace, qué se puede hacer y especialmente qué hacemos nosotros, los peatones, los automovilistas, que de hecho muchas veces podemos ser potenciales víctimas, pero también victimarios, los que están al volante. Vamos a comenzar el programa hablando con vos. Salimos a la calle y te preguntamos qué sabés de las normas de tránsito y cómo conducimos los argentinos. La respuesta, bastante pobre. Los argentinos manejamos algunos bien, otros mal. Mal, porque no se respetan mucho las indicaciones del tránsito. Algunos muy bien, otros más o menos, pero sí últimamente lo que yo noto es que todos manejamos muy nerviosos. Con algunas discreciones, más que nada mayormente las mujeres manejan con bastante discreción. Los argentinos manejamos horrible, es terrible andar por la calle, terrible. La ansiedad y el estrés influyen mucho. Los argentinos manejamos mal, y me incluyo porque no respetamos las normas de tránsito, las velocidades máximas, nos pasamos de carriles sin mirar. Te voy a hacer 3 preguntitas. Si vos vas por la ruta Sí. y tenés que sobrepasar a un auto, ¿cómo Sí. indicás la maniobra? Y con el que se prende y se apaga. La baliza. La luz de giro izquierda. Y la luz de giro, la izquierda mía. Usted va por la calle y está el cartel con la E tachada. Sí, ¿Qué quiere decir? prohibido estacionar. Y si la E está tachada 2 veces, Y que no podés estacionar, pero de ninguna manera. Que no puedes estacionar 2 veces en el mismo lugar. Prohibido detenerse y estacionar. ¿cuánta distancia en tiempo tiene que haber entre un auto y el otro cuando va circulando? Ahí me mataste, pero me supongo que más o menos deben ser 25 o 30 segundos. Y yo te diría 5 segundos. 10 metros. Son 2 segundos la distancia entre auto y auto. Esto demuestra lo que te dije hace un ratito. Hay que tener en cuenta, en serio, de una manera rígida, todas las normas de seguridad. Las normas están, hay que empezar a respetarlas y sabérselas. Ahí ustedes, hablando en la calle, algunos con mucha simpatía, pero es cierto, da cuenta de la cantidad de información que nos falta y que eso muchas veces se traduce también en accidentes y muchas veces también en muertes. Comenzamos con una sonrisa, pero no necesariamente al faltarnos información, tiene que ver con una sonrisa. Estamos junto a 2 legisladoras que forman parte de la Comisión de Transporte de la legislatura porteña, Raquel Herrero del PRO, gracias por venir, Gracias. y Cristina García de Confianza Pública. Gracias a las 2 por estar con nosotros. Gracias. Las 2 de hecho tienen muchos proyectos, en el caso tuyo Raquel, ya han avanzado para cambiar la legislación, poner penas más duras, multas más graves, para evitar esto que vemos. ¿Y qué pasa? La verdad que sí, yo vengo desde el 2010 trabajando, es uno de los temas que están en mi agenda legislativa porque desde el comienzo me fui reuniendo con asociaciones de víctimas, las Madres del Dolor, entre otras, y la verdad que es dramático lo que sucede, perder una vida y que una familia quede destruida por el solo hecho de que no respetamos las normas de tránsito es grave. Siempre decimos que no es accidente lo que se puede evitar. Y la verdad que si respetamos las normas de tránsito podemos evitar siniestros que son dramáticos, ¿no? Cristina, yo estaba con el tape, vos tenías las respuestas correctas a las preguntas. Ahora, ¿qué está fallando entonces? ¿Por qué el que estaba del otro lado, la mayoría no sabía las respuestas? Considero que el problema es la base de la capacitación de estos conductores.
Por tal motivo nosotros, si bien entré en diciembre último como legisladora, vengo trabajando con asociaciones también, como decía Raquel. Yo en mi caso personal perdí a mi padre hace 3 años en un hecho de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires como peatón, y de ese lugar uno empieza a ver lo que está faltando. Y para mí lo que está faltando es la base de la educación en materia de, digamos, de conocer las normas de tránsito, las leyes de tránsito. Por tal motivo, como te decía, hemos presentado un proyecto de ley donde modificamos los requisitos para la obtención de la primera licencia de conducir. ¿A qué nos basamos? Es en la reglamentación digamos, de la educación a través de un cuerpo de instructores. Profesionales. Claro, profesionales, o sea, creamos un cuerpo de instructores y... o sea, que no sea ni tu papá, ni tu tío, ni tu hermano que te enseñe a conducir, sino alguien que idóneo, esté habilitado para eso. Correcto, alguien idóneo. La idea es que estas clases particulares, o sean dentro del predio que está actualmente en el gobierno de la ciudad, en Roca, al lado de donde se tramita la licencia, y hablamos de 15 horas obligatorias. Eso lo tenemos que discutir en la comisión para ver un informe técnico, si son 15 horas las que se necesitan, digamos, para instruir a aquel aprendiz a la hora de salir al tránsito. Hoy lo que vemos es que se estudia para 5 maniobras en la práctica, que consideramos que las 5 maniobras no hace un buen conductor en la vía pública. Entonces, Por ejemplo, ¿qué estaría faltando? Estaría faltando horas de práctica, digamos, qué pasa en la convivencia con los otros vehículos, y a su vez formar y que reconozcan bien qué pasa si yo tengo que frenar en una bocacalle, que hoy no se practica eso. ¿Cómo reacciona mi vehículo en una bocacalle? Si frena, ¿cuánto frena? El otro día... O sea, ¿a qué velocidad tengo que venir como para que frene a tiempo? ¿Y qué reacción? Investigando sobre este proyecto, antes de presentarlo, nos juntamos con asociaciones y nos juntamos con instructores actualmente, o personas que capacitan a instructores, y él nos decía que hay muchas cosas que no se tienen en cuenta a la hora de dar la licencia. Una de estas es la práctica. ¿Qué pasa con la convivencia con los otros actores en la vía pública? Porque hoy lo que pasa es que sentimos que el principiante que sale con un cartel que durante 6 meses tiene que tenerlo en forma obligatoria en el vehículo. Sí, la P azul. Sí, la P azul que es obligatoria. El tema es que consideramos que ese principiante sale con muchos miedos y empieza a tomar conductas que ven la vía pública como normales, como lo que veíamos en el tape. Sí, si todos asoman la trompa en la esquina, ¿por qué yo no? Sí, ¿por qué yo no? O lo que me decía el instructor, me decía, ¿vos cuándo frenás en una bocacalle? Y normalmente dice, cuando venís a la derecha, no, siempre tenés que frenar, porque siempre va a venir alguien, un niño, un vehículo, una moto, siempre tenés que frenar. O aminorar muchísimo la marcha, a 10 kilómetros por hora. Claro. Entonces vemos que hay muchas cosas que desconocemos. Yo me siento una conductora responsable, pero lo que queremos generar es que todos cambien la mentalidad a la hora de obtener su primera licencia. O sea, tienen que asumir una responsabilidad ante la sociedad. A ver, hay un dato para introducirlo antes de que responda Raquel. Vos estás hablando del primer carnet, ¿no? La primera licencia de conducir. Sí. Ahora, muchas veces los que cometen las infracciones son los conductores profesionales. De hecho, tenemos algunas estadísticas sobre qué hacen los colectiveros en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, estamos hablando de la primera licencia, pero también de los que se supone que tienen que tener mayor responsabilidad al volante. Por ejemplo, cada 9 minutos pasa un colectivero en rojo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, estamos hablando de conductores profesionales, no de aquel que tiene su primer carnet de conducir, de la primera vez que sale a la calle. No tiene el cartelito con la P, claramente. Y después, las multas. ¿Qué pasa con las multas de los choferes? Bueno, el 70% de las multas a los choferes de colectivos son precisamente por cruzar la luz en rojo. Entonces, el Estado advierte que hay un problema, los multa, pero efectivamente eso no está ayudando a que cambien los hábitos de los colectiveros y provocan muertes, y muchas muertes. De hecho, la mayoría de las muertes de tránsito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires también tienen que ver con colectivos que doblan precisamente sin frenar en la bocacalle, que pasan en rojo, digamos, de todo. Y ahí ya no sería el inconveniente de la primera licencia. Pero, a ver, Damián, te cuento que esto es formar a futuro. Si vos tenés una buena base sobre como conductor, qué es lo que tenés que hacer en la vía pública, obviamente esto lo vas a trasladar a largo plazo. Vos, al
digamos, si se logra esta ley, vos vas a generar nuevas generaciones de conductores. O sea, esto va a ir cambiando paulatinamente. Lo que nosotros apuntamos es, la idea es que esto no va a ser visible de la noche a la mañana. Va a llevar tiempo, como fue también la experiencia del cinturón de seguridad, que si bien se buscaron multas a aquellos conductores que no usaban el cinturón de seguridad, la gente o el ciudadano empezó a tener la costumbre de, porque vio que más allá de pagar con su bolsillo una multa, hacía bien porque cuidaba su vida también. Sí, ahora es cierto que está incorporado para el conductor, pero no para, por ejemplo, el acompañante que va atrás, ¿no? Sí, sí, en realidad yo comparto lo que dice Cristina, porque la base de todo esto es la educación, sin lugar a duda. Ahora, yo con algunos años más que ella, digo que la víscera que más nos duele es el bolsillo. Yo creo que en nuestro país todavía no son las multas tan duras como deberían ser. Yo creo que aquel que cruza un semáforo en rojo tiene que tener, uno de los proyectos míos tiene que ver con la retención de licencia, más allá que ya estaba la quita de puntos. En forma preventiva. Exactamente. Porque la verdad que si no empezamos a tener herramientas que nos vayan, primero la educación, después las multas, después el respeto al otro, no solamente el buen conductor, sino, como decía Cristina, es saber que hay que manejar por uno mismo y también sabiendo lo que van a hacer los demás. Claro. Y lo primero que tiene que haber es respeto al peatón. Cuando nosotros vemos un cartel en una esquina que dice pare, no es aminore. Es pare. Es pare. Claro. En cualquier país del mundo es pare. Y vos por ahí decís, pero ¿para qué paró si no pasa nadie? Yo veo que no viene nadie, claro. Exacto, pero el cartel dice pare. Entonces, creo que vamos por un camino donde la educación y la seguridad vial tiene que estar en la agenda realmente de todos y yo creo que hay que trabajar mucho más en todo Ahora, esto. las dos mencionaron educación vial. Y hablando de educación, ¿se puede, por ejemplo, en la escuela? Sí, una materia, nosotros en la vial? ciudad lo hacemos. ¿Y En qué la pasa? ciudad se hace. Porque de hecho, en el video que veíamos al comienzo, uno de los encuestados era una persona muy joven, digamos. Claro, claro. Que también le faltaba bastante información. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque los chicos también no aprenden bien geografía, ¿no? El tema es, reitero, el tema es que nosotros tenemos que ir apuntando a que las nuevas generaciones no crezcan con nuestras mañas, porque la verdad que el argentino es un verdadero y respetuoso de todas las normas en general. Y ahora, cuando dicen, bueno, es cierto, nos duele el bolsillo. Habitualmente ustedes debaten penas más duras, digamos, multas más altas, y después los índices no cambian demasiado. No, mira, en la ciudad cambiaron. Yo traje acá un cuadrito. En el 2007, de los siniestros de tránsito, tuvimos 142 víctimas fatales. Eso ha ido bajando. Ha tenido una subida nuevamente en el 2010, cuando... Y el año pasado. Exacto. O sea, yo creo que, como decía Cristina recién, lo del cinturón, ponele, yo soy de una generación, te lo decía hace un rato, en donde no se manejaba con cinturón. A partir del momento que existió la norma, uno tuvo que ir habituándose y tomando conciencia que tenía que estar cuidando su vida. Porque en definitiva, fíjate, también hay un desprecio a la vida. Sí, claro. Porque no es solamente el peatón o los demás, también es tu propia vida. El cruce de las barreras, esa es otra de las leyes que yo presenté. No había sanción para el que cruce una barrera. Y la verdad que si salís vivo y tenés que tener una sanción importante, en donde ahí hacemos también retención de licencia, porque son faltas muy graves realmente, muy graves. No, y ahora muchas veces uno tiene la sensación de que a pesar de la multa, después la multa se recurre, no se paga, o si se paga después, es que en definitiva el sistema permite que total no pasa nada. Que se instale eso, que está la norma, pero después total no pasa nada. No, o sea, el total no pasa nada, así estamos. Y el tema de, como decía Raquel, la retención de la licencia, ahí sí pasa algo. Más allá del bolsillo, porque acá el tema de
Está bien, vas a pagar una multa, pero te retengo la licencia y ya no vas a poder conducir, ya sea un conductor profesional o un particular. Sí, además el tema de la multa divide entre los que pueden pagar y los que no. Claro, entonces claramente. termina siendo mucho más dura la multa para los sectores más vulnerables que para los que tienen dinero, digamos. Sí, Raquel hablaba de su proyecto y yo estoy trabajando, todavía no lo hemos presentado porque estamos viendo un tema técnico. La retención de la licencia en caso de, como hemos visto en los últimos días, hechos de tránsito donde el conductor o maneja totalmente alcoholizado o drogado. Bueno, y ahí... Bueno, digamos, ahí hay una vía administrativa que es a donde apuntamos, ¿sí? La dirección de licencias hoy te otorga, o sea, es la autoridad del Ejecutivo que dice vos estás apto para conducir, pero también el Código de Tránsito dice que te puede retener o suspender o anular tu licencia. ¿Por qué? Porque no te considero apto, ya que tuviste que ver con un hecho de tránsito, saliste alcoholizado, y salir alcoholizado, a mi forma particular de entender, salís a matar conduciendo un vehículo. Claro, y hay una discusión acerca de si vos estás privando un derecho. No, Bueno, derecho no, tiene no le estás también de privando un salir, derecho, claro. derecho tiene la persona de salir, no en estado, digamos, haber consumido alcohol. Sí, una de las cosas que me parece que tenemos Claro, el tema que es la aptitud, si uno es apto o no para desarrollar responsabilidad No, tengo y yo? además concientizarnos que la licencia no es un derecho. No. La licencia es un privilegio que vos tenés. Vos demostrás aptitud para tener esa licencia, como la tiene el médico, como la tiene cualquier otro profesional. Vos estás con el volante en la mano, tenés un arma de alguna manera. Entonces, Claro, pero el tema es que después en la justicia, no en la justicia Bueno, contravencional, en la justicia penal se interpreta que nadie sale con un auto a matar. Mirá, hay un proyecto... Distinto es cuando uno sale con un arma, en ¿no? eso disiento totalmente. Si uno toma, por eso vuelvo al proyecto que presentamos con el tema de la obtención. Si vos modificás en la sociedad que a la hora de obtener tu licencia por primera vez, asumís una responsabilidad ante la sociedad de que vas a salir a conducir un vehículo para transportarte o para trabajar y no un arma, está todo perfecto. Exacto. El tema es que, por eso hablo de una vía administrativa, que es lo que estamos apuntando, Claro. y una vía judicial, a la cual, bueno, en la ciudad la justicia penal todavía No, tenemos, vos sabés que no hay... podemos legislar, pero bueno. No, pero vos Todavía sabés que no. hay, Todavía no. vos sabés que hay un proyecto de la senadora Michetti que tiene que ver con la modificación del Código Penal. Entre tantos otros proyectos que hay. Vos fijate lo que pasó con el caso Cabello. O sea, se le inhabilita para darle la licencia un periodo, pero resulta que después se le da. Claro. O sea, esto ya no depende de nosotras, depende del Congreso Nacional. Yo tengo entendido por las reuniones que tengo con las asociaciones de víctimas que ellos tienen muchísimos proyectos presentados en el Congreso. Y la verdad que es algo que debería figurar en el Igual da la Código Penal. sensación de que con este tema hay una resistencia enorme, ¿no? Sí, De la sociedad a Sí. regularse, a ponerse límites a la hora de subirse al volante. sí, totalmente. Como que el argentino es mucho más canchero que eso, que le pongan Sí, no me va a límites, ¿no? pasar, yo manejo bárbaro, Sí. a mí no me va a pasar. Sí. Uno no sabe, un hecho de tránsito puede ser por culpa de uno mismo o por un tercero. Claro, claro. Y vos, al estar alcoholizado, pero realmente el hecho se produce por un tercero, vos no tenés la reacción para poder esquivar el problema. O sea, todo tiene que ver. La sociedad tiene que cambiar la mentalidad. Esto no vas a tramitar un DNI, no vas a tramitar un DNI. Vas a tramitar o vas a asumir de conducir responsablemente en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, o bueno, en cualquier jurisdicción. Y con respecto, para perdóname, cerrar, con respecto a lo que vos decías, lo que pasa que total no pasa nada. Eso también tiene que ver con la conciencia que tenemos que tener. Porque la verdad que si uno mira, y sí, la justicia no anda demasiado bien, por nada pasa nada, pero bueno, también nosotros asumamos nuestra responsabilidad de ciudadanos. Gracias a las dos por haber venido. gracias a No, vos. por favor. así Vamos a vamos. cerrar este bloque con un dato adicional. La cantidad de muertes en la Argentina, precisamente por inseguridad vial. No vamos a hablar de accidentes de tránsito, sino de inseguridad vial. 7.896 son los fallecidos en 2013, en 22 provincias. 7.896. En el próximo bloque hablamos con las víctimas y su relación con la justicia. Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando sobre inseguridad vial. Ya estamos junto al fiscal contravencional de la ciudad, Carlos Rolero. Gracias por haber venido. No, por ¿Qué favor. herramientas tiene la justicia de la ciudad para precisamente, no sé,
castigar a aquel que comete una infracción grave en el ámbito de la ciudad? Mira, fundamentalmente hay, si se quiere, dos grandes áreas. Una en la que es toda la parte administrativa, todo lo previsto en cuanto a las faltas, que son todas las que comúnmente se conocen respecto del manejo en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado es todo lo que tiene que ver con las sanciones que establece el Código Contravencional. El Código Contravencional fundamentalmente sanciona lo que tiene que ver con conducir con un nivel de alcohol en sangre por sobre lo permitido, y por otro lado el de participar de carreras en la vía pública, digamos, sin ningún tipo de autorización, obviamente. Estos son, en principio, las dos grandes vías o las dos grandes esferas que hay en la Ciudad de Buenos Aires para sancionar este tipo de conductas. Lo que tiene que ver con todo el régimen de faltas es un régimen mucho más amplio, es un régimen administrativo, donde rigen otro tipo de principios y otro tipo de sanciones que tienen un carácter... Que rige la multa. Digamos, exactamente, claro. Un carácter mucho más pecuniario. El Código Contravencional tiene otro, si se quiere, otro paradigma que tiene que ver con un proceso cuasi penal, donde lo que se prevé como sanción es la pena de arresto, digamos, para este tipo de conductas, ¿no? Y en la Ciudad de Buenos Aires, aquel que es sorprendido con un nivel de alcohol en sangre más allá de lo permitido, ¿en qué casos puede ir, por ejemplo, ser arrestado? En principio, a partir de ahí se interviene en función de las provisiones del artículo 111 del Código Contravencional. Lo primero que se le va a hacer es medir la alcoholemia que tiene. Esto tiene que dar en un volumen superior al 0,5, digamos, que es lo establecido. ¿Y hablando de vasos de cerveza? No, y esto es básicamente una copa de vino, un vaso de cerveza. Es un nivel, digamos, muy bajo. Digamos, y esto ha tenido cierta O sea, la discusión. tolerancia que hoy tiene el Estado de la ciudad es bajo para aquel que consumió alcoholista se subió al auto. Es muy bajo, y yo diría que realmente para aquellas personas que tratan de probar hasta cuál es el límite que pueden llegar o no pueden llegar, yo lo que diría es que en esos casos realmente el criterio siempre tiene que ser absolutamente restrictivo, partiendo de la base de que, en mi criterio, lo mejor es, si uno sabe que va a conducir, no tiene que beber alcohol. Digamos, lo que establece la ley es un régimen, pero es realmente un límite muy bajo. Y ahora te preguntaba, ¿efectivamente se los detiene? ¿Se los arresta? Cuando se detiene el automóvil, se hace el control, digamos, se establece que la graduación es superior a los 0,5. Lo primero que se hace es labrar el acta contravencional, donde se deja constancia, obviamente, de cuál es lo que arrojó el resultado, el alcoholímetro. Esto se hace a través de un alcoholímetro por aire soplado. Se deja constancia de eso, se labra el acta. Si el conductor está identificado, lo que se va a proceder a hacer es entregarle el acta y se procede preventivamente al secuestro del automóvil. A partir de ahí se inicia el proceso contravencional, obviamente, como todo proceso de características cuasi penales, es un proceso en el cual rige desde el primer momento la presunción de inocencia, con lo cual se inicia todo un procedimiento regido a través de la Ley de Procedimientos Contravencional, donde el imputado tiene derecho a hacer las presentaciones que quiera hacer. Si al final de todo el procedimiento se establece su responsabilidad a través de un juicio, porque tiene que haber un juicio, y a través de una condena que quede firme, si el fiscal ha solicitado la pena de arresto y esto se condice con la pena que establece el juez, entonces corresponderá que el contraventor cumpla la pena de arresto. Te voy a preguntar un ratito sobre tu experiencia, efectivamente, ¿qué pasa después? O sea, sobre todo, ¿cuántos efectivamente después tienen algún tipo de pena por haber conducido en estado de ebriedad? Pero quiero mostrarte un caso de los últimos días. Un padre que asistió a rescatar a su hijo en el puente Pueyrredón, que había hecho un desastre, precisamente porque había bebido de más. Mueve mucho el cuello. Mueve mucho el cuello. El se siente desde aquí, no sé usted que tiene tanta experiencia en la calle, no puede decir que este hombre está alcoholizado. ¿Alcoholizado? Pero hay una diferencia entre el shock y no comprendo. No te acordás de nada. ¿Estás en condiciones de manejar? Me estás invadiendo. No, te estoy preguntando nada más. No, casi matás a una persona y o sea, estamos hablando de la Te estoy preguntando si estás en condiciones de manejar. Estás invadiendo. Un auto se puede convertir en un arma.
No podés hablar, ¿no? No puedo hablar todavía, no. Claro, pero no puede hablar por el estado que tiene. Buen día, señor. Disculpe la molestia de su hijo. ¿Pudo hablar con él? ¿En qué estado se encuentra? Bien, se encuentra bien. Aparentemente no estaba en condiciones de manejar. Sí estaba en condiciones de manejar, lo que pasa es que hay un cuarto vehículo involucrado que ya tenemos la patente, lo tocan de atrás, estabiliza el coche, pega al otro auto y bueno, se produce el accidente. ¿Ha tenido algún daño en el auto de su hijo, del lado derecho? Yo no soy perito. Nosotros no vimos ningún daño. A ustedes sí son peritos, yo no. Entonces... que hay un choque de atrás, recién nos mostraron. Y no, es que está tocado del costado, ¿vio? Pero es contra el bondeo posteriormente a chocar al sender. Claro, bueno, pero ¿usted estaba en el lugar? Se ve la mecánica de la cuestión. Que lo vio. Bueno, entonces que diga él, que diga el testigo. El padre justificando al hijo estaba bárbaro, según el padre su hijo, ¿no? No parecía, No igual, parecía. simplemente por lo que se pudo ver de las imágenes no parecía. La verdad que me parece que la conducta de querer justificar lo injustificable me parece que no tiene ningún asidero con la realidad. Pero igual ¿no? eso excede este caso. Uno tiene la sensación de que con el tema del tránsito todos son cancheros al volante. Acá a nadie le pasa nada. Sí, yo la verdad le cuento mi experiencia realmente con lo que tiene que ver con los controles de alcoholemia y hemos tenido realmente muchos casos porque en la ciudad realmente los controles de alcoholemia yo creo que es una herramienta muy efectiva y creo que deberían profundizarse como una herramienta absolutamente útil en lo que tiene que ver con la prevención. Esto es fundamental. Los controles de alcoholemia, en mi criterio, son fundamentales en la ciudad de Buenos Aires y están dadas las herramientas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista judicial para que esto se cumpla. Y a mí me parece que ha quedado absolutamente claro que cuando se ha profundizado los controles de alcoholemia, esto ha tenido una relación directa con el descenso de la tasa de los índices de accidentes en vía pública. ¿Y hoy tiene el mismo nivel de intensidad de los controles con la alcoholemia? Por los resultados que nosotros tenemos, aparentemente habrán disminuido. Es un área que nosotros no manejamos. Esto no depende de la justicia. Entendido que de hecho faltaban las boquillas, ¿no? Exactamente. Nosotros, le digo sinceramente... Para un problema de importación, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero por el nivel de ingreso de causas que tenemos nosotros actualmente, se nota que hay una disminución en el ingreso de causas. Uno puede pensar que eso también puede deberse a que haya menos conductores en estado de intoxicación alcohólica. Podría ser una realidad. La otra puede ser también es que hayan disminuido los controles. Ahora, solamente se controla la intoxicación alcohólica, pero ¿qué pasa con aquel que, por ejemplo, tomó demasiado ribotril, ¿no? O no durmió lo suficiente? No, puede tener el mismo efecto que aquel que tomó un poquito de alcohol, ¿no? Sí, de hecho el artículo 111 prevé las dos variantes. Aquel que puede tener una intoxicación a través del consumo de alcohol o a través de otras sustancias, tanto sea estupefacientes o no, que no le permitan conducir en forma idónea. Por eso digo, yo creo que el artículo 111 del Código Contravencional es una herramienta absolutamente útil y es más, me permito también comentarle que en la mayoría de los casos en los que yo intervine con personas que estaban imputadas, en todos los casos, bueno, no es el caso de este señor, claramente, pero en la mayoría de los casos la gente reconoce claramente que estaba en una situación en la cual podría haber provocado una situación mucho mayor. Y lo que yo siempre le digo a la gente que está es, agradezcan que hoy estamos discutiendo esto en esta sede. Porque de lo bueno, contrario... te iba a preguntar del otro, ¿qué pasa cuando efectivamente pasa algo? Y aquel pasa en rojo o no hizo una maniobra correcta y mató a alguien. Y de lo contrario, ya es una situación mucho más grave, ya es se inicia una causa penal por lesiones culposas o por homicidio culposo, y ya las sanciones obviamente son... Y ya excede el ámbito de la contravención. Exactamente, ya excede el ámbito de la contravención, que tiene una pena, si se quiere, menor, hasta 10 días de arresto. En otro caso ya entramos con otro tipo de situaciones mucho más complejas y entramos a discutir también lo que en algún momento se ha discutido dentro del ámbito jurisprudencial, este tema de si es culpa o es dolo, o sea, si hay voluntad o no hay voluntad en provocar un accidente. ¿Y tu opinión cuál es? Al margen de lo que está escrito hoy en el Código Penal. Yo creo que hay algunos casos que pueden ser difusos. Realmente creo que hay algunos casos... O sea, la diferencia es si hubo o no una intención de matar al otro cuando uno se sube al auto y tiene una actitud imprudente. Pero es que más allá de la intención directamente, porque uno puede decir, aquel que se sube al auto y dice quiero matar a uno y utiliza el auto como una herramienta, creo que en ese caso no hay duda. Ahora,
Cuando uno sube a un vehículo con un nivel de alcohol que sabe que no le permite manejarse con absoluta idoneidad, donde va por una avenida cuya máxima es de 60 kilómetros, donde sabe que puede haber personas que se acercan o cruza por una escuela y realiza esa conducta con absoluta desaprensión, digamos, a una velocidad que es absolutamente temeraria, como han ocurrido casos de gente que va por una avenida a 100, 120 kilómetros por hora. Yo entiendo que en esos casos es difícil que la persona no se represente, que puede provocar la muerte. Eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo que en esos casos la persona puede representarse. Ahora, la cuestión es, la segunda pregunta sería, ante esa situación, si vos te podés representar la situación de que podés matar a otro, ¿qué es lo que haces? ¿Seguís adelante o detenés tu conducta? Si detenés tu conducta, creo que hasta ahí, digamos, no sería reprochable. Ahora, si sabiendo todo eso, seguís adelante, creo que la conducta podría ser evaluada desde el punto de vista doloso. Pero digo, esto hay que evaluarlo en cada uno de los casos en particular. Yo lo resumo en muy poquito tiempo. Esto ha llevado mucha discusión en la jurisprudencia y la doctrina penal durante muchos años. Ahora, si uno piensa, de hecho, en la primera pena, esto de los máximos 10 días de arresto para aquel que se subió a un auto alcoholizado, y piensa que eso puede tener una consecuencia mortal, no, parece como desproporcionado, digo, desproporcionadamente poco, ¿no? Lo que le pasa a aquel que se atrevió a subir el auto borracho. Tengamos en cuenta que el Código Contravencional sanciona conductas que, digamos, la ciudadanía o los legisladores han entendido que son menores, digamos. En cuanto una conducta tiene alguna entidad mayor, entonces ya es recogida, si se quiere, a través... O sea, está previsto que haya una sanción mayor. Del Código Penal, exactamente. Y es más, cuando hay un delito y una contravención, la acción penal desplaza a la contravencional. Por ejemplo, si uno se fija en las previsiones del artículo 112, que tiene que ver con disputar carreras en la vía pública, va a encontrar que en el Código Penal hay una figura absolutamente similar prevista en el artículo 193 bis del Código Penal. De esta forma, ante una situación de las famosas picadas que se llaman, correspondería que se intervenga por la sanción penal, que es el 193 bis y no por el 112 del Código Contravencional. Entonces, son conductas relativamente menores. Conducir en estado de ebriedad es una situación que todos entendemos como grave, pero de la cual tenemos que tener en claro que la contravención abarca cuando solamente el hecho es la conducción, no hay ningún otro resultado. Ahora, y para finalizar, como fiscal contravencional, ¿cree que tiene las herramientas suficientes para contribuir a esta etapa que tiene que ver más que nada con la prevención, digamos, del accidente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que están dadas las herramientas. Le reitero, desde mi punto de vista, yo creo que los controles de alcoholemia para mí es una herramienta fundamental. Creo que, les soy sincero, en más del 90% de los casos en los que yo he intervenido con gente a la cual le han labrado las actas, le han secuestrado los vehículos, le hemos dado penas de inhabilitación para conducir, porque esto también te lo habilita el código, y establecer después una inhabilitación de 30, 40, 60 días para conducir. Y la gente lo ha entendido como una herramienta útil hasta ellos mismos en esas circunstancias. Con lo cual yo sinceramente creo que tenemos las herramientas a nuestro alcance. Lo que me parece fundamental, y perdón si soy reiteratorio, pero lo que me parece fundamental en este tipo de circunstancias es la prevención. La prevención es fundamental, y para este tipo de conductas no hay mejor situación para prevenir que los controles de alcoholemias. Esto es fundamental. Es triste saber que para una solución de algo tan delicado como es la vida, el problema sea que no se puedan importar las boquillas de los alcoholímetros. Es muy complicado, porque esto yo creo que realmente es fundamental. O sea, que un problema económico, por ejemplo, poniendo en riesgo las vidas. Para mí es una injerencia directa, sinceramente. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, un gusto. En el próximo bloque, las víctimas y sí su lucha ante la justicia. De hecho, dicen que la justicia victimiza a aquellos que mataron a sus familiares. Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando sobre inseguridad vial en la Argentina, pero también en la Ciudad de Buenos Aires. Abrimos el programa con legisladores, los que tienen que decidir qué pasa con las penas en la Ciudad de Buenos Aires. Después con la Fiscalía que atiende la contravención. Por ejemplo, aquel que se sube al auto alcoholizado. Pero después hay una pata de la justicia, que tal vez es la que genera más deudas con la sociedad, que es la parte penal.
qué pasa después con aquella familia que efectivamente perdió a alguien por un accidente de tránsito, por un caso de inseguridad vial, y que viven reclamando que la justicia no da la respuesta que ellos quisieran o que entienden que termina siendo una respuesta justa. Ya estamos junto a Emma Cibotti. Emma, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sos historiadora, pero venís acá porque sos la mamá de Manuel. Exactamente, así me presento. Soy la mamá de Manuel. ¿En qué año murió Manuel? Manuel muere atropellado el 14 de mayo, lo atropellan en el Monumento a los Españoles del año 2006, muere al otro día en el Hospital Fernández. El Monumento a los Españoles. Sí, sobre la vereda, se sube el auto, el conductor piano tenía evidentemente alcohol en sangre, no estaba bajo el control del vehículo y iba muy rápido además. Iban 6 en el auto además. Se subió a la vereda del monumento y ahí lo atropelló. ¿Y qué pasó con el conductor? El caso, bueno, después de 5 años logramos llegar al juicio oral y público. El conductor al menos llegó sin exhibir el carnet de conducir en la mano. Ahí la jueza de instrucción actuó de una manera para mí extraordinaria. Lo inhabilitó unos meses antes. En realidad lo inhabilitó 2 años antes e iba renovando la inhabilitación hasta llegar al juicio. Así que el conductor se presentó sin la opción de manejar y bueno, el juicio quedó lo que suele suceder en estos casos, yo diría la abrumadora mayoría, que es digamos, el juicio se hace y la pena queda en suspenso, pero a nosotros lo que nos interesaba es que lo condenaran, digamos, que se demostrara que Manu había sido una víctima y no es un simple damnificado, Damián, porque si no hay un victimario, no hay víctima. Esto es lo primero que hay que entender, por eso todos reclamamos justicia. ¿Cuál sería la diferencia entonces que el sistema penal lo interprete como una víctima y no como un damnificado? Y bueno, que no hay que, por ejemplo, el conductor quede absuelto o no se pruebe que hizo lo que hizo. Claro, el tema de que también Con lo cual, cuál era la intención que tenía que esa discusión. Bueno, y quedó entonces en suspenso la pena, lo inhabilitaron por 10 años a conducir. Y después hubo una cosa interesante que hizo el tribunal que salió mal, pero no salió mal por razones de que el tribunal no lo hubiera hecho, sino porque en el tribunal de ejecución de la pena no se tomaron la molestia de hacer las cosas bien, como suele suceder. Esto es, le dieron a Piano la obligación de hacer un curso importante de seguridad vial, no el curso de 1 semana o 2 semanas, un curso que lo habilitar a pensar en lo que había hecho además. Y le dieron a la Agencia Nacional de Seguridad Vial la autoridad para que diseñara el curso. La agencia diseñó el curso, yo estuve un poco encima de eso, con la idea de que efectivamente a Piano se le iba a hacer un curso importante de, qué sé yo, 1 mes y tanto, algo más importante que las... Bueno, pero el Tribunal de Ejecución de Pena se dejó estar, nunca lo llamó. ¿Se dejó estar? Por supuesto, nunca lo llamó, tuvimos que insistir nosotros. Bueno, para hacerla corta, al final Piano hizo 1 semana de en fin. ¿Y Piano un par de horas. volvió a tener registro de conducir? No, porque esto fue en el 2006 y todavía estamos en el plazo en que no puede manejar. ¿Y cuándo va a poder volver a manejar? Supongo que en el 2011 fue el juicio, hay que contar 10 años, 2021. Emma, a partir de la muerte de Manuel, vos creaste Activas. Sí, es una de las últimas publicaciones de Activas. Asociación Civil, trabajar contra la inseguridad vial y la violencia con acciones sustentables. Sí, nosotros siempre hablamos, todos los familiares, de todas las asociaciones de víctimas viales, que somos muchos en el país, tanto en el interior como en la ciudad de Buenos Aires. Nos gusta hablar de violencia al volante, de violencia vial. Nos parece que es una palabra más justa para apuntar, señalar lo que nosotros advertimos, y esto es que no son hechos fortuitos, azarosos y por lo tanto accidentales. Accidentes hay, pero son muy pocos. En general son hechos totalmente evitables porque efectivamente no es que la persona iba
bien, sobria, Claro, sin respetando ningún las tipo, normas de seguridad, claro, la velocidad máxima. y de golpe pasa Claro. algo que no pudo evitar. No. Sí, muchas veces puede ser un desperfecto técnico en el auto que le impide Algo manejar. que no claro. puede evitar. O que alguien se le tire encima del auto. Sí. Vamos a suponer el caso Sí. extremo, ¿verdad? No. Acá estamos hablando de los casos en los que el conductor o conductora violan todas las normas de tránsito, van a alta velocidad, alcoholizados o drogados, cruzan en rojo, etc. Ahora, Emma, ¿y cuál es tu sensación? Porque de hecho lo que venimos hablando en el programa es que sin dudas hay por un lado educación vial y por otro lado conciencia vial. Digamos. Sí. Desde la asociación, que ya es el lado precisamente de tratar de lograr esas cosas, ¿qué falta para que el argentino adopte Bueno, en una realidad, decisión responsable? lo que falta es lo que están haciendo en todas partes del mundo y acá se niegan, bajo ejemplo, el paradigma de una justicia que no entiende la noción de castigo y de pena. Acá hay que aplicar la ley y la ley debe ser aplicada a rajatabla en todos los casos. Con la ley actual, que no es la que más nos gusta, pero con la ley actual, los jueces podrían aplicar penas de cárcel efectiva. Pero ¿Sí? por supuesto, pero no lo quieren hacer. Se niegan a hacerlo. Ellos, los tribunales, los fiscales, nadie las reclama, excepto los familiares de las víctimas viales. En los casos agravados, que ya repito, son los casos en donde la transgresión ha sido tan evidente que no se puede hablar de accidente. Sí, se está corriendo una picada. Por ejemplo, o cruzó en rojo, o etcétera, y siempre alcoholizado. Bien. Pero digo, sin control, y si el control falló, sin sanciones efectivas, la prevención que se haga, la educación y concientización, quedan prácticamente en la nada, porque todo el mundo sabe que finalmente después no va a haber sanción y que el control va a ser muy laxo. Por eso, en las sociedades en donde se ha disminuido enormemente, digamos, la incidencia de muerte violenta a través de los hechos de tránsito en la calle, las leyes son muy severas. Miren, en Chile acaban de sacar, en un año lo hicieron, una ley que se llama la Ley Emilia, porque recuerda el caso de una bebé de 9 meses que iba en el auto, obviamente con el papá y la mamá. Iba atrás, sentadita, muy bien abrochada, con la sillita, digamos, de la ley. Y resulta que vino una bestia alcoholizado, los atropelló, digamos, los embistió en este caso, y mató a la nena. Entonces, 2 diputados de fuerzas totalmente antagónicas en Chile, que es la derecha y la izquierda, 2 diputados, trabajaron para una ley que tiene un piso de sanción efectiva de cárcel, donde la persona que comete uno de estos tipos de violencias al volante, con estos agravantes que acabo de mencionar, va a la cárcel, punto. Por más que tenga buena conducta, 1 año adentro Ahora, como Emma, mínimo. Este año se empezó a debatir precisamente la reforma del Código Penal en la Argentina a partir del proyecto de la Comisión Zaffaroni, que de hecho, precisamente por esta discusión sobre la progresividad, ¿no?, de la pena, quedaban bastante excluidas la pena efectiva para aquel que cometía... Es que lo que pasa es que Zaffaroni considera que la violencia al volante, digamos, no es violencia, que los hechos que nosotros denominamos como hechos de violencia vial son meros accidentes y que en realidad no es delito. O sea, Zaffaroni cree, efectivamente, con un grupo de otros juristas, Sí, no era, digo, por el nombre de la comisión que encabeza la comisión. Es un paradigma, no lo creen todos los que están en la comisión, pero él sí. Que la cuestión vial es una cuestión que se tiene que resolver de otra manera. Ahora, claro que las cosas sin educación a la larga no se resuelven, claro que las cuestiones estas sin concientización no se resuelven, pero es una cadena, son eslabones virtuosos que deben atarse unos a los otros, no es una cosa o la otra. Entonces, si no hay penalización, y además acá hay una cuestión que hay que decir, porque quien embiste de esta manera, quien arrolla de esta manera, generalmente va en un auto de alta gama. En la mayoría de los casos son automóviles de alta gama, caros. La persona que lo conduce tiene poder económico, tiene que saber lo que está haciendo. No estamos hablando justamente de
la población vulnerable que maneja mal, vamos a ponerlo en esos términos. Estamos diciendo que los que manejan mal, en general, no pertenecen a la población vulnerable y que los vulnerados muchas veces sí pertenecen a la población vulnerable. Entonces, acá hay que mirar esta cuestión desde otra óptica y hay que entender que efectivamente la violencia vial es un delito severo y que hay que penalizarla. Y digamos, en el anteproyecto de reforma, desgraciadamente, se bajan las penas, inclusive en relación a lo que hay ahora. O sea, la sensación que vos tenés es que si avanza la reforma del Código Penal tal como está pensada, va a estar peor. O sea, esta sensación que vos tenés hoy... No, es que no es una sensación, digamos. A los efectos viales, para nosotros, el código proyectado es un retroceso. Claramente es un retroceso. Emma, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. En el próximo bloque también otra historia, desde el dolor, tratando de transformar la realidad. Ya venimos. Último bloque de Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando de violencia al volante, de inseguridad vial. Hablamos de lo que pasa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de hecho en la Ciudad de Buenos Aires también surgió una agrupación conduciendo a conciencia a partir de otra tragedia. No ocurrió en la ciudad, pero sí con chicos de la Ciudad de Buenos Aires, los alumnos del Colegio Ecos. Todos se acuerdan de esta tragedia en el año 2006. Venían de Chaco, de realizar tareas solidarias. Se chocaron su colectivo con un conductor de frente, los embistió, venía alcoholizado. Murió la mayoría también docentes. Sergio Levín, el padre de Lucas, uno de los chicos que murió en esa tragedia, creó esta organización precisamente para trabajar sobre la seguridad vial. Lo escuchamos. Hoy por hoy en la Argentina mueren 3 jóvenes por día por alcohol, estar involucrados en alcohol en hechos viales. Acá hablamos todo el día de inseguridad delictiva en todos lados. Y en la Argentina por cada persona que muere en un hecho delictivo, mueren entre 3 y 4 por hechos viales. Pero no está reflejado tanto en los medios y creo que estaría bueno que al reflejarse se trataría de otra manera también. La seguridad vial no es magia, pero tampoco es tan científico. Es cumplir algunas pautas, hacerlas cumplir y cambiar algunos hábitos, que es lo más complicado. Yo no hablo nunca de que la gente no tome. A mí también me gusta tomar alcohol. Lo que hay que hacer es delimitar dónde sí y dónde no. No puedes prohibir el alcohol y decirle a los pibes, loco, si van a tomar, no manejen, y si van a manejar, no tomen. O sea, hay que hacer campaña por eso. No creo que eliminar el alcohol sea la decisión, porque eso va a tardar mucho más y es imposible. En el interior del país estoy harto de ver pibes de 12, 13, 14 años que los padres, con tal de que no lo jodan porque quieren seguir viendo un partido de fútbol en la tele, le dicen comprame una moto, se la compran y al día siguiente o lo tiene que ir a buscar al hospital o a la morgue. Hay que actuar de todos lados, hay que tratar de decir y minimizar el uso del celular, como minimizar cualquier tipo de distracción al volante. Pero los mismos autos te están fabricando autos a 200 kilómetros por hora y trayendo materiales para que vos puedas hablar por teléfono. El 90% no son accidentes, porque está producido por el ser humano. O sea, los accidentes en seguridad vial existen en un 10%. Lo que hay que tratar de minimizar son ese 90% y que es conducir sin alcohol, la menos distracciones posible, menos velocidad y aminorar la consecuencia con el uso del cinturón y del casco. Y el casco sí se usa más en Capital que en otras partes del país, muchísimo más. Vos cruzás la General Paz, yo viajo por todo el país todas las semanas y el uso es bajo del casco. Todavía hay que trabajar mucho más en eso. Hay que hablar con los funcionarios para que entiendan que los controles no son piantabotos y que se animen a hacerlo, que les va a redituar mucho más que perder. Yo no creo en las leyes duras, creo en las leyes que se cumplan. Hoy por hoy en la Argentina, si hay más de 10 personas presas por hechos viales es mucho y no coincide con la cantidad de muertos que hay. Vos imaginate que en 2012 y 2013 murieron en total 11.000 personas. Nadie tuvo la culpa, todo fue así nomás. El problema que tenemos en la Argentina, como en otras situaciones, es el tema de la justicia, con el tema vial, porque los jueces, teniendo todas las leyes para dejar presa a una persona que lo merezca, no lo hace. Entonces,
la impunidad hace que se cometan más delitos. Yo no creo que la Argentina se conduzca ni mejor ni peor que en otros lugares del mundo, pero sí que nos destaca la falta de tolerancia y la falta de respeto, no tengo dudas. Sin mentira, con recursos, con presupuesto, creo que la cosa va a ir bien. No te digo de acá 1, 2, 3 años, pero es muy probable que la seguridad vial baje definitivamente y se amesete en una baja durante los próximos 10 años y eso sería un gran logro. Ahí decía Sergio Levín que las normas están, ¿no? Hablábamos en el bloque anterior con otra víctima, madre de víctima. Los jueces tienen herramientas como, por ejemplo, para que aquel que cometió una falta grave, un delito grave, mató a alguien, pueda estar preso. Dice solamente hay 3, 4, 10. 10.000 son los muertos por casos de violencia al volante en la Argentina. Ahora lo más importante, todos lo mencionaron, la prevención, el control. El control no es piantavotos. Muy interesante la frase de Sergio Levín. Y por otro lado también los controles, precisamente. Hablamos con el fiscal. Una cosa absurda de la Argentina de hoy. Por la falta de importación de las boquillas para los alcoholímetros, por los problemas que tenemos por la falta de dólares, no hay boquillas y no hay más controles. No hay más controles. El fiscal estaba convencido que precisamente por la prevención de sacar del volante a alguien que estaba alcoholizado, se previenen muertes. Hoy no hay boquillas para hacer los controles. Los controles no son piantavotos. Hasta acá llegamos con nuestro programa de hoy. Como siempre nos reencontramos el miércoles a la noche en este programa y los jueves a las 11 de la mañana dialogando con los legisladores antes de la sesión ordinaria de cada semana. Chao, hasta la próxima.